Existen lugares donde el aire se siente distinto. Las calles parecen normales durante el día, pero al caer la noche cargan una sensación imposible de explicar. Estos lugares guardan historias que sobreviven durante décadas, relatos tan perturbadores que la gente evita mencionar en voz alta. Durante mi adolescencia viví en un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen entre sí y cualquier cosa extraña rápidamente se convierte en un tema de conversación. En los alrededores del pueblo había un bosque, calles poco iluminadas y muchos negocios que se encontraban abandonados desde hace años. Uno de esos lugares era una vieja carnicería al borde de la ruina. El local llevaba cerrado muchísimo tiempo. Los vidrios estaban cubiertos de polvo y humedad. El cartel oxidado apenas seguía colgado y la pintura de las paredes se caían en pedazos. Había algo raro en ese lugar que siempre llamó mi atención. Nadie quería acercarse demasiado a esa vieja carnicería. Los adultos, extrañamente, evitaban hablar del tema, y cuando alguien preguntaba por qué la carnicería seguía abandonada, después de tantos años, siempre respondían lo mismo. Algo horrible pasó ahí. El lugar parecía prohibido en cierto modo y terminó generando curiosidad a este grupo de adolescentes. Una noche de verano, mis amigos y yo decidimos entrar. Éramos 4, tendríamos entre 16 y 17 años. Llevamos linternas, celulares y esa falsa valentía que uno tiene cuando todavía cree que nada malo puede pasar. Saltamos la reja trasera y entramos por una puerta rota. El olor fue lo primero que nos impresionó. Era viejo, húmedo, metálico. Las linternas iluminaban restos de estanterías destruidas, azulejos manchados con hongos y herramientas oxidadas tiradas por el piso. Había algo extraño en el aire. Se sentía como si el lugar no estuviera completamente vacío. En algunas paredes había símbolos dibujados, parecían hechos a mano. Algunos eran marcas circulares, otros frases ilegibles. Seguimos avanzando hasta llegar a la parte trasera del local, donde estaba la vieja cámara frigorífica. La puerta era enorme, metálica, y estaba apenas entreabierta. Recuerdo que uno de nosotros dijo: "No creo que haya nada ahí adentro". Apenas terminó la frase, escuchamos un ruido. Algo golpeó desde el interior, como si alguien hubiera movido algo pesado. Todos nos quedamos congelados. Nos miramos en silencio, esperando que alguno dijera que había sido el viento o alguna tubería vieja. Pero entonces volvió a escucharse, esta vez más fuerte, otro golpe desde adentro de la cámara. Uno de mis amigos dijo que seguramente había un vagabundo viviendo ahí y empezó a acercarse lentamente con la linterna. Nadie más quiso seguirlo. Empecé a sentir el pecho apretado. Cada paso que mi amigo daba hacía que esa puerta se volviera el aire más frío. Cuando finalmente iluminó el interior, los demás lo siguieron, pero no alcanzamos a ver nada al principio, solo una oscuridad tan profunda que parecía tragar la luz de la linterna. Y entonces lo vimos. Había alguien parado en el fondo de la cámara frigorífica. Era un hombre muy alto, demasiado delgado. Estaba completamente inmóvil. La luz de la linterna apenas alcanzaban a iluminarlo, pero recuerdo perfectamente su delantal manchado con sangre y algo brillante en su mano que parecía ser un cuchillo enorme. Ninguno dijo nada, tampoco podíamos movernos. Nos encontramos paralizados frente a esa figura que simplemente estaba allí, observándonos. Entonces di un paso hacia adelante. Podía escuchar cómo la respiración de los 4 se agitaba cada vez más. La figura siguió avanzando hasta que la luz finalmente lo iluminó por completo.
Todavía me cuesta describirlo. Su piel parecía gris, estirada, como si estuviera seca desde hace mucho tiempo. No se podía ver su rostro, como si esa figura no quería mostrarnos su identidad, pero podríamos sentir cómo nos miraba. De repente, levantó lentamente el cuchillo y empezó a correr hacia nosotros. Salimos desesperados a los gritos. Las linternas cayeron al piso y en nuestra huida nos resbalábamos sobre los azulejos húmedos. Sentía dentro de mí que esa cosa venía detrás de nosotros. Escuchábamos el metal del cuchillo golpeando contra las paredes mientras corríamos hacia la salida. Uno de mis amigos cayó al piso y empezó a gritar que alguien lo había agarrado la pierna. Nos dimos la vuelta para ayudarlo, pero no había nadie detrás de él. Miré su pierna y notamos marcas de manos manchadas con sangre vieja. Giramos la cabeza hacia el frigorífico y esta vez no había nadie. Estaba vacío. Salimos de ahí sin mirar atrás. Nunca más volvimos. Al día siguiente decidimos preguntar a un hombre mayor del pueblo sobre la carnicería. Lo que nos contó fue peor que cualquier cosa que imaginábamos previamente. Desde hace mucho empezaron a desaparecer personas en el pueblo, de diferentes edades y sexo. Nadie sospechó nunca lo que podía haber sucedido. Un día, la policía encontró restos humanos dentro de la cámara frigorífica del local. Estaban dentro de una bolsa, pero para ese entonces el dueño ya había desaparecido. Se rumoreaba que secuestraba a sus víctimas, lo llevaba al sótano y ahí las torturaba y asesinaba. Nos contó también cómo los vecinos sentían el olor a carne podrida, pero que lo normalizaron. Pensaron que era por la carnicería. Y el carnicero jamás apareció. Si la historia te gustó, te invitamos a que pongas me gusta en el video y active la campanita de notificaciones para no perderte estos relatos. Somos Sombras que Susurran y desde aquí te deseamos buenas noches.